Aprended de mí, no de mí, aprended de mí. Mateo capítulo 11, versículos 28, del 28 al 30. Mateo 11. Texto muy conocido. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Textos bien conocidos. Mirad, gracias. Cuando llega septiembre, parece que todo el mundo tiene que ir a un lugar para aprender. No sé, está en el ambiente. Los niños a la escuela, los adolescentes al instituto, los jóvenes a la universidad, los adultos, pues toda clase de formaciones, algunas que son lúdicas, como por ejemplo esto que estamos anunciando de ejercicios de gimnasia, otras son una búsqueda de conocimientos incluso profesionales. Unos se lo toman en serio, a otros no les queda otro remedio. Unas veces estas enseñanzas son presenciales y otras veces pues online, ¿no? Que ahora hay tanto online a través de Internet que uno puede aprender. La cuestión es aprender. Es adquirir conocimientos, que quizá nuevos retos. A lo mejor toca aprender a conducir o aprender nuevas recetas, yo qué sé. O aprender el catalán, ¿por qué no? O simplemente lo que queremos es aprender algo, o quizá lo que necesitamos es aprender a escuchar, que eso algunos tenemos problemas en eso, que nos cuesta escuchar. Hay muchas ofertas de aprendizaje, pero en este pasaje, vamos a centrarnos en la palabra, Jesús hace la mejor oferta. Si alguien se siente fatigado, es decir, si alguien se siente cansado, la fatiga, el concepto de fatiga es el resultado no de algo de que simplemente has hecho ejercicio, no, el concepto de fatiga es algo que viene después de largo tiempo de una situación de estrés o de vivir una situación complicada, de un problema extenso en el tiempo, o una enfermedad o circunstancias, y uno se siente fatigado. Bueno, si uno se siente fatigado, Jesús te ofrece, y se ofrece Él como el único remedio, el único y verdadero descanso. Esta es la oferta de Jesús. Así que vamos a ver algunos aspectos. Espero que puedan ser prácticos. Esto ya... Gracias. Hemos leído en este pasaje 3 invitaciones. Lo vamos a hacer muy rápido. Los maestros de la ley mosaica, en tiempos de Jesús, los escribas, los fariseos, pues cargaban a los judíos, les cargaban con muchas imposiciones, con muchas leyes, con muchas normas. Y eso además a los judíos, a eso se le sumaban todas las cargas de los impuestos romanos, el hecho de ser un país invadido, y además los problemas cotidianos. Así que había muchos motivos para que la gente se sintiera fatigada y cansada. Y Jesús lo sabía. Pero además había y hay otro peso todavía mayor a todo eso, que es el peso del pecado. Y Jesús lo sabe perfectamente. Quizá uno no sea consciente que quien no está en paz con Dios
no puede tampoco tener reposo de conciencia. Algo falla, hay problemas en mi vida. Si hay pecado, es un peso que me impide vivir con paz y con tranquilidad. Por eso hay esta primera invitación. Dice, venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí y yo os haré descansar. Claro, hay una segunda invitación que hemos leído. Esta segunda invitación dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y parece una contradicción, ¿verdad? Me está diciendo que descanse y luego ahora resulta que me dice que lleve un yugo. Ya sabéis lo que es el yugo. Ese aparejo que se colocaba en los bueyes, ¿no? Dos bueyes, uno a un lado y el otro al otro, y él pone esta ilustración. Parece como que nos quiera librar de un peso y al mismo tiempo nos está diciendo que nos pongamos el peso del yugo. Algo aquí parece que no está claro, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un problema, ahora Jesús me dice que me ponga el yugo y es añadir más aflicción a la que yo tengo. Sin embargo, Jesús sigue diciendo que su yugo es fácil, ¿verdad? Dice, mi yugo es sobre vosotros, pero dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está diciendo Jesús, mira, no os preocupéis, no te preocupes, no te asustes por llevar el yugo, porque es todo lo contrario. A partir de ese momento que tú vienes a mí, yo voy a caminar contigo y tú conmigo, y vas a aprender y vas a crecer. Vas a crecer a mi lado. Dice que mi yugo es un yugo fácil, es un yugo de amor. Es un yugo de servicio. La imagen del buey, ¿no? Es un animal que es para el campo, para servir, ¿no? Fácil, ligera la carga. Dice, es como si dijeras, si lo llevas conmigo, este yugo, traerás, dice al final, descanso a tu alma. Entonces, es un yugo distinto. Ya no es la idea de que algo que me pesa, sino algo que me va a traer descanso. Descanso que a lo mejor ahora no tienes. La tercera invitación, que viene a ser un poco la conclusión, y que es el tema principal que vamos a meditar, es aprended de mí. Aprender significa obediencia. Cualquier cosa que tú aprendas para que entre en tu conocimiento, al final aprendes algo para hacerle caso, para obedecer. Jesús fue obediente y fue obediente hasta la muerte de cruz. Dice Hebreos capítulo 5:8, dice que aunque era hijo, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. O sea que, porque él fue obediente, pudo traer salvación a todos aquellos a los que le obedecen. Así que no importa cuál es tu debilidad o tu flaqueza o tu cansancio, Jesús lleva el mismo yugo y Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo precisamente nos ayuda en nuestra debilidad. En otro pasaje en Romanos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, lamentos indecibles que no los podemos percibir. Así que esta triple invitación está para nosotros. Venid a mí, yo os haré descansar, llevad mi yugo, yo estoy a tu lado, pero aprended de mí, aprended de mí. Pablo consideraba los problemas, y los tuvo muchos hasta el final de sus días, porque acabó, ya sabéis, siendo mártir, muriendo por defender la fe en Jesús. Pablo consideraba como una carga ligera
frente al beneficio de la eternidad. Decía él, esta leve tribulación, este problema, y no era un leve, sino que era serio, importante y trascendente. Dice, esta leve tribulación momentánea, temporal, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso, pero de gloria. O sea, los problemas aparentemente que nos agobian, las tribulaciones, las dificultades, cuando las estás viviendo en las manos de Dios, eso dice que al final ese gozo es leve, es momentáneo, es temporal, pero que va a ser en la gloria un gran peso. Por lo tanto, claro, si renuncias al yugo de Cristo, si renuncias a la intervención de Dios y a la obra de Dios en tu vida, pues vas a seguir llevando la pesada carga. Son, como decimos en catalán, son favas contadas. Si no quieres llevar el yugo, pues vas a continuar igual. Vas a continuar igual. Con la misma ansiedad, con la misma frustración, con la desesperanza y sobre todo siendo esclavo del pecado. Pero bueno, tenemos aquí algo importante. Tenemos a Jesús el Maestro. Jesús dice, aprended de mí, aprended de mí. Él era reconocido como rabí o maestro y ahora está de moda mucho emplear la palabra coach, ¿vale? La palabra coach o entrenador, es una palabra inglesa, el coaching, ¿no? el entrenamiento. Jesús es mucho más que un coach, que un entrenador, porque a fin de cuentas el entrenador o el maestro te enseña, te motiva, te muestra pautas para hacer, te marca normas y te gustan, y incluso eres fan de fulanito y de menganita, pero a fin de cuentas el coach se va a su casa y tú te vas a tu casa. Pero Jesús el Maestro no se va a su casa, se va contigo. Está a tu lado. El yugo, acordaos. Entonces, ¿qué toca entonces? Bueno, lo que toca entonces, si Jesús es este Maestro que está a mi lado, Jesús lo que me invita es, y lo que toca es matricularme en la escuela y acercarnos a Jesús como Maestro y aprender sus lecciones. Nos invita Jesús a ser sus alumnos. Aprended de mí. Aprended de mí. Y a ser sus alumnos en compañía de otros, no en solitario. Ahora voy a decir una cosa, y lo digo con el corazón porque como todo, ¿no? Pero a mí me duele porque desde hace años, unos cuantos años, pues hay cristianos que quieren vivir su fe de una manera individual, incluso que están pensando bueno, ¿para qué congregarme si a lo mejor yo procedo y especialmente con hermanos que vienen de otros países, o no, también dentro de España, sí, porque mi pastor, que está a 5.000 kilómetros, me ha dicho, o yo sigo los cultos que están... Y eso, pues está bien, pero eso, al final, es un servilismo. Incluso el tema de las ofrendas, pues no participa de otros alumnos, no está juntamente con otros alumnos y envía su ofrenda o su diezmo a miles de kilómetros. Y eso es una dictadura espiritual. No hay libertad, porque el Señor nos invita a ser alumnos y convivir en la clase, convivir en la congregación, aportar nuestros dones en todos los sentidos. Así que debemos entrar en la escuela del Maestro, asistir diariamente a las lecciones. Ahora imagínate, Patricia, que David dice, no, yo solamente voy a clase los lunes, los miércoles y a lo mejor el viernes. ¿Verdad que no? Todos los días. Y uno piensa que siendo un alumno de Jesús solamente va a clase el domingo o a lo mejor el martes o a lo mejor otro día, no sé. No, somos alumnos diarios. ¿Y por qué? Porque necesitamos a diario su palabra, necesitamos la dirección del Espíritu Santo.
hemos de aprender de Cristo. Hemos de aprender de Cristo, es aprender su persona, su carácter. Pero hay algo más, todavía más importante. A ver si es un concepto, a ver si lo puedo... El Señor me ayuda a explicarlo. Ya no solamente es compartir a Cristo, aprender de Cristo, sino aprender a Cristo. Hemos de aprender a Cristo. Ante la conducta que estaban teniendo algunos cristianos, que se estaban alejando, incluso, bueno, lógicamente los que no eran cristianos estaban ajenos de la vida de Dios, Pablo a los efesios les dice estas palabras. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera, sigue diciendo el texto, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, en el momento que aprendemos a Cristo, empiezan a haber cambios también en nuestra mente. Ya no es una cuestión de conocimientos, yo aprendo de Cristo. Hay mucha gente que sabe mucho acerca de la historia de Jesús, pero eso no significa que crean en Él. Es como aquello que estamos diciendo, ¿verdad? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Imagínate que quieres aprender a bucear, a sumergirte. Bueno, puedes aprender, por ejemplo, lo que es, yo qué sé, yo no tengo ni idea de eso, pero yo qué sé, cómo se ponen las gafas, cómo funciona el tema del oxígeno, la bomba de oxígeno, la presión, todas esas cosas. Vale, y te vistes allá y vas por la calle vestido de buceador o buceadora. Has aprendido, pero no has aprendido a bucear hasta que te sumerges en el agua, hasta que utilizas todos esos recursos y entonces aprendes a bucear porque te sumerges. Aprendes a Cristo cuando te sumerges en su persona, cuando estableces esa relación tan estrecha, tan directa, tan personal. Es entonces que, porque he oído, porque, como dice el texto, porque hemos sido enseñados directamente por el Maestro, entonces aprendo a Cristo. Me he explicado más o menos, ¿verdad? Pablo habla de aprender a Cristo si es que de verdad le habéis oído, dice. ¿Y por qué? Porque Él es el Maestro, Él es el temario, es el currículum, Él es la guía, Él es el, como decía de sí mismo, es el camino, es el camino. Es el todo en todo y el todo en todos. Volviendo al texto de Mateo, aprended de mí, que decía Jesús, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mirad, la invitación de este mandato no es que seamos mansos y humildes, no, porque mansos y humildes lo somos en la medida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y forma parte del fruto, de la demostración de todo lo que está haciendo en nosotros. El énfasis de Jesús es aprended de mí, aprended de mí. El mandato es que vayamos a Él para aprender, que vayamos a Él para aprender. ¿Y qué nos quiere enseñar el Maestro? Bueno, en general, las palabras del Maestro son inagotables, del Maestro Jesús. Relata el evangelista Juan que en el último y gran día de la fiesta, Jesús dice que se puso en pie y alzó la voz, por no decir, y gritó,
diciendo, si alguna, como hemos cantado antes, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, correrán en su interior ríos de agua viva. Y en esa proclama que hizo Jesús en aquel momento, en el día de la última y gran fiesta de la Pascua, dice que a causa de todas esas proclamas, pues los principales sacerdotes se pusieron nerviosos. Claro, ellos eran los maestros, ellos eran los que enseñaban muchas cosas. Y Jesús está diciendo, venid a mí, bebed, y correrán en vuestro interior ríos de agua viva. Y está claramente premonizando la intervención del Espíritu Santo. Dice que enviaron entonces a una serie de alguaciles, y esos alguaciles esos soldados, fueron hasta donde estaba Jesús y se quedaron prendados de las palabras del Maestro. Y tuvieron que regresar a donde estaban los alguaciles, donde estaban los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Dice que regresaron y dijeron estas palabras: ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es que Jesús no es un maestro cualquiera. Muchas veces aquellos que no reconocen en Jesús su divinidad, pues dicen, sí, era un gran hombre, enseñaba mucho, hablaba mucho de la paz. Y hubo una época, a los más veteranos, nos acordamos, ¿no? En los años 70, en los años 80, Jesús estaba puesto como un ejemplo de pacificador, pero no significaba que era el rey de sus vidas. Efectivamente, las palabras de aquel hombre, de Jesús, de aquel hombre de Nazaret, son y serán incomparables. Él mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí estamos ahora. Aquí estamos ahora y aquí está en muchos rincones del mundo. Quizá, más de 3.000, 4.000 millones de personas. Todavía para ellos, para nosotros, sus palabras no han pasado. En los evangelios encontramos muchas referencias del propio Jesús a sus palabras. Y quiero llamar vuestra atención sobre esto. Haremos alguna mención. Pero el Evangelio de Juan empieza de una manera... El Evangelio de Juan empieza de una manera potente, solemne. Dice que en el principio era el Verbo. Y Juan, el evangelista Juan, emplea esta palabra particular, verbo, que en griego es logos, que es una palabra que viene a significar algo así como poner en orden, poner algo al lado de otra cosa, reunir, recolectar. Consecuentemente, el Verbo, el Hijo de Dios, Jesús, vino a poner orden en el ámbito espiritual y también en el ámbito, como consecuencia de nuestros pensamientos. Jesús es el Logos, Y Jesús en los evangelios habla mucho de sus palabras. Y muchas veces quedan escritas entre comillas, palabras, utiliza logos. Pero también hay otra palabra que es rema, y que tiene un significado que también se traduce por palabra, rema, palabra, viene a ser más como una declaración. En cualquier caso, no quiero complicaros, en cualquier caso, Jesús quiso dejar claro lo importante que eran sus palabras. Y encontramos en los evangelios muchas referencias cuando Él recuerda a sus oyentes o les está explicando acerca de sus palabras. Por ejemplo, rápidamente, en Mateo, cualquiera que me oye estas palabras, lo que Él estaba explicando, y las hace, la compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Estos días por allá por Alcaná y por el delta del Ebra se ha visto, ¿no?, cómo el agua arrasa. Dice,
y no cayó, porque estaba ese edificio estaba sobre la roca, estaba fundada sobre la roca. Cristo es esa roca. Sus palabras son firmes. Dice, siguiente versículo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Sus palabras hay que tomarlas en serio. Y no nos podemos arrugar el ombligo por cada una de sus palabras. Juan 5:24, el que oye mi palabra, decía Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Pero el que oye mi palabra y cree. El Espíritu es el que da vida. La carne, lo natural, esto que se deshace, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El que guarda mi palabra, vaya promesa, el que retiene su palabra, el que obedece, el que hace caso, dice, nunca verá muerte, cuando todos las vamos a ver. La muerte física, a no ser que el Señor venga antes. Pero vamos a ver la muerte. Pero ¿de qué muerte habla? ¿De qué muerte habla? ¿De la física? No. Y lo más importante, para Jesús era dejar claro que la procedencia de sus palabras procedían del mismo cielo, del Padre. Dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me envió. Dice, sí, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es decir, hay una conexión de lo que decía Jesús, hay una conexión directa con el Padre, y eso nos llega a nosotros, el carácter divino y trascendente. 4 conclusiones rápidas. En primer lugar, en base a estos textos y otros, en primer lugar, Jesús afirmó de forma contundente que su enseñanza era divina, que procedía de Dios y que por lo tanto sus palabras tienen toda la autoridad, que no es poca cosa. El desafío permanente de Cristo es que su enseñanza es de Dios. No era una cuestión de un maestro filósofo judío, sino que lo que él enseñaba procedía de Dios mismo. Por lo tanto, aprender a Cristo es aprender a Dios. No es cualquier cosa. La otra cuestión es que a través de sus palabras, el hombre y la mujer que quiere aprender sus enseñanzas, su vida está fundamentada sobre cuestiones firmes, fiables. Da seguridad. Aquellos que llevamos años ya conociendo al Señor, podemos decir, es que es verdad, es que su palabra se cumple en mi vida, es que puedo estar tranquilo, confiado, sí, tengo estos problemas, los otros, a veces no sé ni cómo salir del atolladero, pero me puedo afirmar en cada una de sus promesas. La otra cuestión importante es que su enseñanza, sus palabras, las palabras de este maestro, eran para la proclamación de la redención completa del hombre, es decir, de una salvación. Los hechos centrales de su ministerio, el cumplimiento de todo lo que él decía en base a lo que el Antiguo Testamento se había profetizado, su muerte, su resurrección, el envío, la misión, todo eso
implicaba sus palabras, es el evangelio del arrepentimiento y de la remisión de los pecados. Por eso es tan importante tener en cuenta las palabras de Jesús. Y en cuarto lugar, su enseñanza, como decía antes, sus palabras permanecen para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras del Maestro es para tenerlas en cuenta, es para considerarlas. Entonces, ¿qué nos queda? Pues ir a la escuela de la vida, que es Jesús. ¿Por qué es tan importante asistir a la escuela de Jesús? Porque todo lo que necesitas para vivir se aprende en esa escuela. En la escuela de la vida abundante. Todo lo que no aprenda de Jesús, ¿de quién lo aprenderás? Evalúa. Todo lo que ha entrado a lo largo de tu vida, ideas, formaciones, enseñanzas, costumbres, religión, todo lo que no sea de Jesús, ¿de quién lo estoy aprendiendo o de quién he aprendido? El Maestro habló respecto a Dios y Padre y respecto a sí mismo. Si queremos saber de qué consisten esas palabras, pues el Maestro habló acerca del Padre y de sí mismo. Habló también, enseñó sobre el Espíritu Santo. Habló acerca de los ángeles, habló acerca de Satanás, de sus ejércitos, enseñó sobre el hombre y su condición de pecador. Estuvo enseñando sobre cómo reaccionar ante el reto de la salvación. Habló de la salvación y de cómo llevar la misión de la salvación a otras personas, a otros seguidores. Enseñó sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y también enseñó sobre este mundo y sobre la santidad. Mostró Jesús en sus enseñanzas el reino de Dios. Y además su implantación en un mundo en el que vivimos, que vive de espaldas a Dios. Pero el reino está aquí y el gobierno de Dios está aquí y el control de Dios está aquí. Cuando algunos de nosotros damos énfasis a otras cosas que no sean estas, que no sean las enseñanzas de Jesús, entonces fracasamos en cumplir el propósito de Dios. Si estamos siguiendo otras enseñanzas, fracasamos en cumplir el propósito de Dios. Por eso dice en Hebreos 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por medio de los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios no solo ha hablado, sino que ha dejado bien claro a quién hay que escuchar. No a Fernando, no al pastor aquel, que sí, a todos, sí, como siervos, nada más. Pero ¿a quién hay que escuchar? ¿De quién hay que aprender? De Jesús. No busques en otras puertas, no llames a otras puertas, no sigas confiando en tu propia opinión, porque el corazón, dice la Escritura, y es así, es engañoso más que todas las cosas. Cuando Jesús llevó consigo, para que veáis lo importante que es, llevó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, a Jacobo, y subió a un monte para orar. Y hubo aquella aparición extraordinaria, espectacular de Moisés y Elías, en medio de un resplandor, manifestando precisamente la gloria de Dios. Dice que se oyó una voz, vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que nuestra atención, por eso decimos solo Jesús. Queremos escuchar a Jesús, queremos aprender de Él. El deseo, la voluntad de Dios es que pongamos nuestros oídos atentos a las palabras de Jesús, que reconozcamos en ellas el verdadero sentido de la vida,
Todo el mundo está buscando el verdadero sentido de la vida. Y por eso se hacen tantas cosas y tantas cosas buenas, pero también tantas barbaridades. Quizás alguno de nosotros puede tener la tentación, como aquellos discípulos que después de escuchar largamente las enseñanzas de Jesús, dice que decidieron marchar. Y estuvieron escuchando las enseñanzas directamente de Jesús, pero decidieron marchar. Y Jesús le preguntó a los 12, a sus seguidores, a sus discípulos, les preguntó, bueno, ¿qué queréis hacer? ¿Acaso queréis iros vosotros también? Y respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el profetizado, el Hijo del Dios viviente. Así que la invitación en forma de mandato es clara. La invitación de Jesús es clara. Aprended de mí, aprended de mí. Nada ni nadie debe sustituir al Maestro. Y esto hay que decirlo claro, en tu propia vida, en la comunidad. Nadie ni nada debe sustituir al Maestro. Pablo exhortaba a los colosenses, decía, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos y no según Cristo. Cuidado, que nadie os engañe. Y Pedro nos recuerda que en su boca solo había y hay la verdad, en la boca de Cristo. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Te has matriculado ya en la escuela del Maestro? Es gratis. Para ti. Para él no. Para él tuvo que pagar un precio. Su matrícula fue muy cara, fue su vida. Pero la invitación, eso no importa. La invitación requiere siempre una respuesta. Aprended de mí. ¿Quieres aprender de mí? Te dice el Señor. Pues venid a mí todos los que estáis fatigados, cargados, y yo os daré descanso. Vuestras almas descansarán. Mira que mi yugo es fácil, que yo voy a estar contigo, que yo estoy contigo. Tu alma va a reposar, tus pensamientos. No va a cambiar quizá muchas situaciones personales, pero cómo las vas a vivir será muy distinto. Aprended de mí. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?